Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este viernes 17 de marzo, día de San Patricio, a vestirse de verde y demás. Está usted en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio éxitos. También usted nos puede escuchar en su teléfono celular, en móvil, con la aplicación Actualidad Media Group, que es una aplicación gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos va a ver. Muy buenos días. También recibo aquí el saludo de Edgar Sandoval, quien está en Canadá, María Alicia Sifontes en la Sultana del Ávila, Saeda Bon en Orlando, Alfredo Eduardo González Pedrique está, se me saltó aquí, él está en Dulcinella, Toronto, en Canadá. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Carlos Cuevas en Filadelfia. María Isabel Vargas en Calhoun, Georgia. Enrique Romero, bendecido viernes. Chere Ramos Graterol, Johnny Vermolen. Este fin de semana se escucha Fiesta en el Orsa, en mi casa. Un 17 de marzo para el Orsa me invitaron, ¿no? A ver si lo escuchamos más adelante, Daniel, ¿verdad? Bien, gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días, César Miguel, y es viernes, casi de pasadita la quincena, qué maravilla. Qué maravilla, tú lo dirás. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Muy buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid, feliz viernes. Esperamos que el programa de hoy les guste muchísimo. Ojalá. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Muy buenos días, Daniel. Feliz día del verde y el viernes. Sí, señor, está vestido de verde. Hoy todos de verde. Sí, señor. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. En el Santoral Católico hoy es el día de San Patricio de Irlanda, obispo. Así que felicitaciones a todos los patricios y las patricias. Ya hablaremos de por qué hoy es el día de San Patricio. Y es el día también de Santa Gertrudis de Nivelles. Felicitaciones pues a todas las Gertrudis. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna todavía menguando en Capricornio, pero a las 10:25 de la mañana entrará menguante en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, las innovaciones, es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con electrónica, computación, cibernética, en fin. Es la luna de los amigos. Y esa luna va a estar allá arriba hasta el domingo 19, cuando a las 11:12 de la mañana entrará menguante en Piscis. Por el día de hoy, luna todavía menguando en Capricornio, a las 10:25 entrará en Acuario y el sol en Piscis. Así nos amanece este viernes 17 de marzo del año 2023, día de San Patricio. Nuestra agenda para el día de hoy, el foro lo vamos a dedicar a la geriatría en política, puntualmente en los Estados Unidos. Liderazgo político y ancianidad. ¿Qué ha ocurrido en la política de Estados Unidos? Que todos los líderes, los principales, los fundamentales, ya están
en sus años. Imagínese usted que el promedio del liderazgo político en Estados Unidos es 64 años. Lo que quiere decir que hay unos cuantos jóvenes, pero hay otros que están haciendo peso hacia arriba. Ese va a ser nuestro foro en el día de hoy. También vamos a conversar en Caracas el hashtag política y tercera edad. Ese va a ser nuestro hashtag. En Caracas vamos a conversar con el historiador y analista político Pedro Benítez a propósito de la situación política en Venezuela. En San Petersburgo, Florida, vamos a conversar con el doctor Chua Min Hu, profesor de oceanografía en la Universidad del Sur de Florida. Esto a propósito de esa masa de algas, 5.000 millas, un estimado de 6 millones, de más de 6 millones de toneladas de algas que se están acercando a las costas de Florida y el Caribe, dejando malos olores y plantas en descomposición. En Santiago de Chile vamos a hablar con el periodista Jorge Gómez Arismendi. El presidente Boric se compromete a buscar a los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. En París vamos a conversar de nuevo esta semana con Andreina Flores porque se complica la situación de violencia callejera en Francia. Las fuerzas de seguridad efectuaron anoche 310 detenciones vinculadas a las protestas tras la aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Macron. Y también vamos a conversar con la actriz mexicana Adriana Barraza González, quien se va a presentar el 24 de marzo aquí en Miami con la obra Madre. Muy bien, esa va a ser nuestra agenda para el día de hoy. Cuando revisamos las efemérides de este día, a ver, en el 17 de marzo de 1800, tras una larga investigación, Alessandro Volta envía una carta a la Royal Society of London dando a conocer su invento, la pila eléctrica. El 17 de marzo de 1905, Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus 5 revolucionarios artículos sobre física, conocidos generalmente como los artículos del Annus Mirabilis, el año milagroso. El 17 de marzo de 1946 se realiza la primera sesión de la historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Church House, Londres. Todavía no estaba construido el edificio en Nueva York. El 17 de marzo de 1959, el Dalai Lama huye del Tíbet y viaja a la India, comenzando su largo exilio que llega hasta el día de hoy. El 17 de marzo de 1974, el grupo guerrillero colombiano M-19 roba la espada de Simón Bolívar, exhibida en el Museo Quinta de Bolívar en Bogotá. La espada estuvo escondida en diferentes lugares e incluso llegó a manos del narcotraficante Pablo Escobar. El 31 de enero del 91 es devuelta a las autoridades colombianas como parte del compromiso del M-19 de abandonar las armas. Por ello, cuando Gustavo Petro toma posesión, hace punto de honor en que le lleven la espada de Bolívar, porque él era guerrillero del M-19 y estuvo entre los que secuestraron, robaron la espada. El 17 de marzo de 1749, en el Covent Garden Theatre de Londres, Georg Friedrich Händel presenta su oratorio Salomón. El 17 de marzo de 1830, Frédéric Chopin hace su primera actuación en el Teatro Nacional de Varsovia, interpretando su concierto en fa menor. Hacemos contacto ahora con Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles.
Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y si usted entra en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, en cualquiera de los dos, en Hani Martínez Ward, Hani con J, J-A-N-Y, va a encontrar un post de un caso que acabamos de cerrar, un caso confidencial. No podemos hablar de muchos detalles, pero es un caso confidencial de más en exceso de $100 millones Dios. por un cliente de accidente. Es el caso más grande en los últimos 10 años en los Estados Unidos, en todas las firmas de accidentes. Por eso digo, si usted tiene un accidente si usted tiene un caso de inmigración, de familia, de bancarrota, a mí no me llame, esa no soy yo. Pero si tiene una de accidente, ahí ven los resultados de nuestras oficinas. Oye, pero extraordinario eso, Hani. Bueno, cuando se pueda. Es extraordinario y lamentablemente no podemos hablar porque es confidencial, obviamente también para proteger a la víctima de accidente, para protegerlos a ellos, ya que es una suma tan alta, pero sí es un resultado notorio que ha estado por todas las revistas legales, obviamente, y ha hecho récord nacional aquí en los Estados Unidos. Una pregunta te tengo, Hani. Si una persona pide una compensación económica, después el seguro le va a costar más. Esa es una pregunta bien común. Hay una ley, aquí específicamente en la Florida, la ley codificada 620.8, que no permite que un seguro le suba a un cliente si fue la víctima de un accidente. El seguro solamente puede subir si fue el culpable del accidente, si le dieron puntos en la licencia, pero porque usted sea la víctima, el seguro no puede subirle y es declarado como mala fe en caso de que le suba y usted puede reportarlo a la Agencia de Seguro Nacional. Así que no le debe subir si usted es la víctima. Por eso es importante tener la información correcta porque hay muchas opiniones, pero eso es lo que indica la ley. El teléfono de Hani, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? No, yo quiero repetir el número una vez más para que la gente lo guarde en su teléfono celular. Grábelo ahora. Hay muchas personas que nos llaman y dicen, solamente estoy grabando el número por si alguna amistad o alguien lo necesita en el futuro, pero ahí ya lo tiene en su celular. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55 de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles. Gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. El lunes iniciamos el programa con una noticia delicada, fuerte. Un dron de Estados Unidos había sido derribado en el Mar Negro cerca de la península de Crimea. Estados Unidos alegó que había sido derribado por cazas rusos que le habían, según ese primer informe, en primer lugar rociado combustible al dron y luego habían impactado contra la hélice del dron. El Kremlin, Moscú, Dmitry Peskov, el vocero, dijo que eso era una vil mentira, que en realidad eso había ocurrido por accidente y que nunca sus cazas se habían acercado al dron. Par de días después, el día miércoles, se muestra el video que llevaba el dron donde se ve claramente cómo el caza ruso se acerca por detrás y le da a la hélice. La hélice del dron está en la parte trasera, en lo que sería la popa del avión. Y ahí se ve claramente. Una vez que ocurre esto, el señor Peskov el vocero del Kremlin, tiene que tragarse sus palabras, evidentemente, porque, miren, allí está la prueba. ¿Cuál es la noticia cerrando la semana hoy, viernes 17? La siguiente. El ministro de Defensa de Rusia, general Sergei Shoigu, ha anunciado que los pilotos del caza Su-27, que impactó con el dron estadounidense esta semana sobre el Mar Negro, serán condecorados por su labor a la hora de evitar una violación del espacio aéreo
en el área de la operación especial rusa. A ver, ¿cómo usted puede creer? El día lunes, no, eso fue un accidente. Los americanos están mintiendo. Nosotros no hicimos nada. Nuestro avión ni se le acercó. Ahora están condecorando a los pilotos por haber derribado al avión. En fin, imposible creerles. 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Biden se reunirá hoy en la mañana en la Casa Blanca con Leo Varadkar, el primer ministro irlandés. Se espera que hablen sobre Ucrania y el marco de Windsor, el nuevo acuerdo comercial propuesto entre Gran Bretaña y la Unión Europea, destinado a mantener el flujo comercial entre Irlanda e Irlanda del Norte, ahora que Gran Bretaña está fuera del bloque. Luego, Biden se dirigirá al Capitolio para el almuerzo del Día de San Patricio del Caucus de Amigos de Irlanda. Los fiscales que investigan el ataque del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio obtuvieron un informe de Berkeley Research Group encargado por la campaña del presidente Donald Trump para el 2020. Este informe socava muchas de las afirmaciones más explosivas de Donald Trump sobre el fraude electoral. El Departamento de Justicia ha buscado y obtenido múltiples informes, correos electrónicos y entrevistas de testigos que muestran a los funcionarios de la campaña analizando y a menudo desacreditando las afirmaciones que Trump estaba haciendo públicamente, según escribe Josh Dorsey en The Washington Post, citando a personas involucradas en la investigación que hablaron bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos. Más de 46,000 personas murieron en accidentes de tráfico en los Estados Unidos el año pasado, 22% más que en 2019. Los expertos dicen que los teléfonos inteligentes son parte del motivo, según Los Angeles Times. Según las autoridades, alrededor del 10% de las mujeres por choques se atribuyen a conducir distraído. Las cifras, sin embargo, son ampliamente consideradas como grandes subestimaciones. La recopilación de datos no se ha mantenido al día con la tecnología y la conducción distraída no siempre es obvia, lo que significa que el problema no se denuncia. El surgimiento de automóviles más pesados y potentes es otro factor. Las muertes en carretera también aumentaron durante la pandemia, a pesar de la reducción del tráfico, posiblemente porque los conductores podían conducir más rápido. Aquí en Miami, los planes para derribar parte de Coconut Grove Playhouse se encontraron con un obstáculo. Cuando el miércoles en la noche, la Junta de Planificación de Miami se puso del lado de los vecinos que desafiaron la demolición. La Junta de Apelaciones de Planificación y Zonificación de la ciudad confirmó una apelación de Anthony Vinciguerra y Courtney Berrien, una pareja cuya casa en Charles Avenue está a 500 pies del Playhouse. Quieren evitar que el condado de Miami-Dade demuela parte de la estructura como parte de un plan para restaurar una parte de la propiedad y construir un nuevo auditorio. Y siguiendo con Miami, Miami, la organización sin fines de lucro que organiza programas de poesía, lanzó un nuevo concurso de poesía, Your Poem Here. Es el poema ganador, inspirado en Miami, se exhibirá en una cartelera al otro lado de la calle del Miami Heat Arena, en el centro, en el downtown. Así que, si usted quiere, le escribe un poema a Miami y si gana, le exhiben su poema allí en grande en Biscayne. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso a la información de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana.
Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Al menos 71 ciudadanos de Venezuela murieron en el 2022 cuando intentaban cruzar fronteras de Latinoamérica, huyendo de la crisis en su país, según aseguró ayer el dirigente opositor David Smolansky, quien aseguró que estas personas perecieron en ahogamientos por picadas de serpientes o por ataques de animales salvajes. Nicolás Maduro ha logrado que 1 de cada 4 venezolanos ya no esté en el país, dijo Smolansky. El presidente chileno Gabriel Boric reconoció que la relación con Venezuela no es fácil, pero aseguró que su gobierno tiene la mejor voluntad para encontrar una solución a los más de 20.000 migrantes venezolanos que Chile busca deportar a su país de origen. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló, a solicitud del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, la disposición contenida en el Código Militar por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar, dijo el Tribunal Supremo de Justicia en una nota de prensa. La norma en cuestión imponía una pena de 1 a 3 años de cárcel al militar que cometiera actos sexuales contra natura, sin definir qué debe entenderse por tales actos, según el defensor Ruiz, cuando los principios constitucionales exigen que la descripción de los delitos sean claras y precisas para evitar investigaciones y sanciones al margen de lo que quiso pensar el legislador. Esto suena realmente absurdo porque desde siglos atrás, cuando hablan de, actos sexuales contra natura, sabemos muy bien de qué están hablando. Bueno, en todas partes, menos en Venezuela y menos en el Tribunal Supremo de Justicia. Ya que estamos hablando de Venezuela, mucha polémica y discusión a propósito de la convocatoria a las primarias que serán en el mes de octubre. Esto en medio de un cuadro político bastante fracturado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué le viene a la oposición venezolana? En la línea telefónica, para responder a esto, está el historiador y analista político Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, buenos días. Gracias a ti. Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo está la oposición preparada para esas primarias? Bueno, dos aspectos que me parece es importante destacar con respecto a lo que estás planteando, César. En primer lugar, las primarias han despertado, creo yo, y algunos estudios de opinión así lo vienen indicando, una expectativa importante en un sector de la población. Probablemente en el núcleo mayoritario de la oposición venezolana, la base opositora, ha despertado nuevamente la esperanza de que por esa vía se pueda conseguir la anhelada unidad y tener un candidato competitivo que se enfrente a Nicolás Maduro en algún momento del año que viene. Eso es un aspecto. El otro, y esto es más bien para los más informados o los mejor informados, es la designación de los miembros de la comisión de primarias, encabezada por el doctor Jesús María Casal. Son venezolanos respetables, de prestigio. Insisto, la gente que está mejor informada dentro y fuera de Venezuela sobre este tema, pues le ha caído muy bien esa designación, de modo que ahí se ha subido el perfil de esa posibilidad política. Pero detrás de esto están, bueno, lo que ya conocemos, las viejas disputas opositoras y el temor. Yo creo que ese temor ha bajado, pero ese temor sigue presente, de que las primarias no sean el camino más indicado para conseguir la política que necesita el campo democrático venezolano de cara al cambio político que el país, creo que esta es una cuestión casi universal, reclama, pide, anhela con toda intensidad, sino que por el contrario se convierta en un escenario para las eternas disputas y profundice las divisiones dentro de este sector político. ¿Por qué no serían la solución, Pedro? Bueno, eso es una posibilidad. Fíjate incluso, César, cómo arrancaron las primarias. Las primarias arrancaron con mal pie. Arrancaron con el fin del interinato y el feo espectáculo que se dio de acusaciones y reproches mutuos, acusaciones incluso de corrupción por parte de lo que denominamos el G4, una pelea amarga
entre el grupo de Guaidó y Leopoldo López y los otros sectores, digamos, primero Justicia de Henry Ramos, Acción Democrática de Henry Ramos, primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Así fue como arrancó ese espectáculo. Y el segundo capítulo fue la candidata que aparece todavía como la favorita, la que estaría encabezando la presidencia, María Corina Machado, cuestionando al grupo que está convocando el proceso de primarias, haciendo cuestionamientos de fondo. Ese fue el arranque del proceso de primaria. Ahora, eso se puede encauzar de una manera más productiva, de una manera positiva, de una manera que llene las expectativas del país. Yo creo que sí. Yo creo que nuevamente un sector importantísimo de la población venezolana le está dando el beneficio de la duda de que ahí pueda salir el cambio político que el país está demandando. Es una ruta, César, que como verás está llena de riesgos, un camino pedregoso, que no está seguro, incluso bajo la amenaza permanente de que el propio gobierno de Nicolás Maduro pare ese proceso, porque eso puede ocurrir. Claro. Y eso obligaría a la oposición venezolana a buscar una alternativa de elegir su candidatura de otra manera. ¿Quién estaría liderando realmente a esa oposición en este momento? No hablo de una persona, sino de el grupo de personas que podrían estar liderando. No te entiendo la pregunta. ¿Liderando qué es, César? Disculpa. A la oposición. Es decir, hemos venido de tiempos donde se oía el nombre de uno, el nombre de la otra, el nombre de el nombre de aquel, pero ya en este momento, ¿eso sigue así o no? No, en este momento no hay un líder en la oposición venezolana. No hay un liderazgo claro. Lo fue Juan Guaidó durante un tiempo importante, pero evidentemente ya no lo es. Aquí lo que hay, César, en Venezuela, y yo he conversado ya esto contigo en algunas ocasiones el año pasado, es un enorme deseo de cambio por parte de la población venezolana. Sí. Ese es el mensaje político más importante que nosotros recibimos a raíz de las elecciones regionales del 21 de noviembre del año 2021. Yo no me canso de repetirlo. Nunca la oposición venezolana fue tan dividida a una elección regional y municipal y nunca había obtenido tantas alcaldías, la mayoría en la Venezuela profunda, en la Venezuela más pobre. Ahí está el caso de Barinas. Hay en este momento una persona que encarne ese cambio. Todavía no la hay. Yo creo que va a aparecer. ¿Por qué creo que va a aparecer? Porque las sociedades siempre buscan una salida y la sociedad venezolana está deseando y está buscando esa salida. Bien, ojalá la encontremos. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. César, a ti. Un abrazo. Pedro Benítez, historiador y analista político desde Caracas, 9:31 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. La cantidad de migrantes irregulares devueltos a Cuba asciende a 2.798 en lo que va de año, en su mayoría desde Estados Unidos, pero también desde otros países vecinos como México y Bahamas. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha devuelto a Cuba un total de 2.008 nacionales, incluido un último grupo de 27 deportados la víspera, según la emisora Radio Rebelde en La Habana. Senadores demócratas y republicanos pidieron al presidente Joe Biden que ayude a impulsar el desarrollo de pequeños negocios privados en Cuba, aliviando restricciones financieras que Estados Unidos mantiene sobre La Habana. En una carta a Biden, el demócrata por Oregon, Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, el también demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, y la senadora republicana por Wyoming, Cynthia Lummis, dijeron que continúan preocupados por la represión del gobierno cubano a la disidencia y que apoyan los esfuerzos para responsabilizar al régimen de Cuba por las violaciones de los derechos humanos. El gobierno cubano seguirá comprando petróleo ruso a un nivel que permita satisfacer las necesidades de la economía del país, según el embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña. 9:33 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Buenos Aires. El actual presidente Alberto Fernández aún no se ha pronunciado si optará a la reelección. Argentina
vivirá elecciones generales el 22 de octubre, con una eventual segunda vuelta presidencial el 19 de noviembre, después de que la Cámara Nacional Electoral aprobara ayer el cronograma que incluirá primarias el 13 de agosto. Un grupo de diputados ecuatorianos presentó un pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por un presunto caso de corrupción que salpica a su cuñado y a un exfuncionario de una empresa pública. El pedido de juicio político está firmado por 59 de los 137 asambleístas, el 43% de la Cámara. El gobierno de Colombia presentó su proyecto de reforma laboral, definido como ambicioso para mejorar las condiciones e ingresos de los trabajadores. Al acto, que comenzó con 3 horas de retraso en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, no asistió el presidente Petro. Lo encabezó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y solo al final apareció Petro para firmar el documento. 9:35 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente francés Emmanuel Macron quiere aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años a medida que la población envejece. Pero los sindicatos y los partidos de oposición se opusieron y Francia ha visto meses de huelgas. La votación parecía reñida, por lo que el partido de Macron invocó los poderes constitucionales que le permitían evitar una votación en la Cámara Baja. La oposición de extrema derecha dijo que invocará un voto de censura, lo que derrocaría al gobierno en el improbable caso de que tenga éxito. Francia parece irreformable, según la BBC en Londres. El cambio brutal está lejos de ser dramático, pero los opositores lo describen como brutal, inhumano y degradante. En este contexto, hoy viernes, los manifestantes han cortado el tráfico en París, mientras los enojados críticos, los opositores políticos y los sindicatos de toda Francia arremetieron contra la decisión de Macron de forzar la aprobación del proyecto de ley que retrasa la edad de jubilación. El ex primer ministro británico Boris Johnson volverá a intentar ser diputado en las próximas elecciones legislativas y de nuevo por la circunscripción del oeste de Londres a la que ya representa actualmente, pese a que se especulaba con su posible traslado a un bastión más seguro. Turquía está lista para aprobar la oferta de ingreso de Finlandia en la OTAN, un paso hacia la transformación del panorama de seguridad de Europa, aún más a medida que la guerra de Moscú en Ucrania se desata en el este. El presidente Recep Tayyip Erdogan se reunirá con su homólogo finlandés Sauli Niinistö en Ankara para dar luz verde a la solicitud del país nórdico a la organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que su país suministrará a Kiev alrededor de una docena de cazas MiG-29. Por su parte, el gobierno de Eslovaquia aprobó un plan para ceder a Ucrania su flota de aviones de combate MiG-29 de la época soviética. Y la presidencia de Rusia ha afirmado que el envío de aviones militares solo causará más problemas a Ucrania y ha advertido de que, al igual que el armamento entregado en el pasado a las fuerzas ucranianas, será un potencial objetivo de destrucción para las tropas rusas. Detenido en Marruecos un miembro de Estado Islámico que preparaba un grave atentado contra el orden público. Las autoridades marroquíes han detenido a un presunto miembro del grupo yihadista Estado Islámico que preparaba un grave atentado contra el orden público, según informó la Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos. En Israel, la AP dice que la redada en Jenin demuestra que Israel no está interesado en calmar la situación. La autoridad palestina ha denunciado la última operación de las fuerzas de seguridad israelíes en un campamento de refugiados de la ciudad cisjordana de Jenin, que se saldó con la muerte de 4 palestinos, entre ellos un menor de edad,
Esto demuestra que Israel no está interesado en calmar la situación, según se ha afirmado. Los rescates de bancos en problemas a ambos lados del Atlántico parecieron calmar el nerviosismo de los inversores. Los mayores prestamistas de Estados Unidos depositaron conjuntamente $30,000 millones en el First Republic Bank, mientras que la subida de tipos de interés de 0,5 puntos porcentuales prevista por el Banco Central Europeo marcó un voto de confianza en los planes de apoyo de Suiza para Credit Suisse. Sin embargo, el futuro de ambos bancos sigue en duda. Un economista argumentó que el escenario más probable para Credit Suisse era una adquisición por parte de su rival, UBS, y el plan de la Primera República aún deja abierta la posibilidad de venta. Otros bancos estadounidenses más pequeños también siguen siendo vulnerables. Los prestamistas más grandes podrían hacer esto para un banco ahora, dijo The Wall Street Journal, pero difícilmente pueden desempeñar ese papel de manera sistemática. El líder chino Xi Jinping visitará Moscú la próxima semana para conversar con el presidente ruso Vladimir Putin. La noticia de la reunión se produce en medio de informes de que las empresas chinas entregaron rifles a Rusia, así como equipos que podrían usarse con fines militares, según el portal Político, y además de un dron de fabricación china que fue derribado en el este de Ucrania, según informó CNN. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de China pidió conversaciones de paz entre Moscú y Kiev, aunque las naciones occidentales han cuestionado el reclamo de neutralidad de Beijing sobre la guerra. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, nuestro foro, #política y tercera edad. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:44 de la mañana. Leo lo siguiente. Esto es de Pew Research. La Cámara de Representantes de Estados Unidos se está volviendo más joven, al menos un poco, mientras que la edad promedio del Senado continúa aumentando. Esto según un análisis del Centro de Investigación Pew del 118 Congreso instalado recién en enero del 2023. La edad promedio de los legisladores de la Cámara con derecho a voto es 57,9 años, frente a los 58,9 del Congreso en el periodo anterior, en el periodo 117. En el periodo previo, en el 116, la edad promedio era 58. De manera que la Cámara de Representantes se hace un poquito más joven, pero la Cámara del Senado pues va envejeciendo. Según la misma nota, en el Senado los boomers, los baby boomers, los que nacimos en esos años, pues y estamos ya en los largos 60s, continúan dominando con 66 senadores en esta generación. Eso está ligeramente por debajo del Congreso anterior, 68, pero en línea con los dos anteriores, 66 y 65 respectivamente. A esto agréguele usted el dato de un presidente octogenario que podría lanzarse a la reelección y su principal rival, el señor Trump, también está ya pues cerca de pisar el octavo piso, los 80 años. ¿Qué significa que un país esté gobernado por una gerontocracia? En tiempos de la Unión Soviética, por ejemplo, la gobernaba una gerontocracia hasta que llegaron los más jóvenes, por ejemplo, Gorbachev. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Ese es nuestro foro en el día de hoy, con el hashtag Política y Tercera Edad. Invito a la señora Vanessa Jacklich en la ciudad de Washington. Ella es periodista, forma parte de los corresponsales de prensa
en la ciudad de Washington, donde tiene una vasta experiencia. Vanessa, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo y veo que además vamos vestidos igual, hoy es feliz día de San Patricio. Sí, perfecto, me parece El mismo muy bien. color. Muy bien. Y en algún lado de la carretera en el estado de Florida está un destacado analista político, experto en el análisis de encuestas y demás, como lo es Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muy buenos días, gracias por atendernos. Joaquín, no tengo a Joaquín. Joaquín se cayó en la línea telefónica, pero bueno, ya Laurita lo va a contactar de nuevo. ¿Lo tienes, Laura? Ya lo está llamando. Vamos a comenzar entonces con Vanessa Jacklich. Vanessa, ¿cuál es la primera lectura, la primera impresión que te produce estas cifras que he leído de la integración del Congreso que se instaló recién el pasado mes de enero? Bueno, ha supuesto un cambio, diría, histórico, porque lo cierto es que de manera muy inusual, si lo comparamos con el resto del mundo, Estados Unidos representa, como bien avalabas ahora con todas estas cifras, algo que no vemos en ningún otro país. Tenemos un presidente octogenario, recordamos que el actual presidente Joe Biden cumplió, estando ya en la Casa Blanca, 80 años, pero ya de hecho ha pasado la historia por convertirse en el presidente estadounidense de mayor edad en optar al cargo y en llegar a la Casa Blanca. Y lo mismo podría suceder con el que ahora mismo es su rival inmediato, por ejemplo, de la oposición, Donald Trump. Se llevan apenas 4 años. Donald Trump es 4 años menor que él. Pero no es algo puntual el poder ejecutivo, sino que también en el poder legislativo, en la sede del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, hemos visto que hasta ahora y hasta la reciente salida de la presidenta, que optaba además el tercer cargo en la línea sucesoria del país, Nancy Pelosi, ella ha sido durante décadas el líder también de esa mayoría y minoría demócrata en el Congreso, también a sus 82 años, que está a punto de cumplir, ha dejado el cargo. Por tanto, ha sido muy importante y muy simbólico lo que ha sucedido en décadas. No había habido un cambio generacional y ahora, sin embargo, el líder de la minoría, quien está tomando posesión del cargo de Pelosi, por así decirlo, tiene 52 años, así que hablamos ya de bastantes décadas de diferencia, y el actual presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tiene 58. Esto no sucedía en décadas y tampoco además esa diferencia de edad, así que es un simbolismo importante en cuanto a ese cambio de rumbo generacional en la política, de la élite política del país en Estados Unidos. Hablaba Vanessa Jacklich desde Washington. Ahora ya tenemos a Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, no sé si llegaste a escuchar los números de la Pew Research sobre las edades del Congreso que recién se instaló en el mes de enero. Te hago la misma pregunta. Te hago la misma pregunta que le hice a Vanessa. ¿Qué primera lectura le das a este peso, digamos, geriátrico en el manejo del Congreso y de la política en Estados Unidos? Bueno, mi posición es totalmente sesgada, ¿no? Tú sabes que ya después que uno pasa a los 80. Pero no, yo creo que lo fundamental es que si uno no está deteriorado, la ancianidad te da experiencia. Eso lo decían los griegos, ¿no? Los griegos planteaban, los griegos tenían mucho respeto por los viejos. Yo creo que eso es positivo. Fíjate, Biden, como ha manejado la situación esta con lo del dron, que ha sido muy inteligente, que ha respondido fuerte, pero no se ha ido a las primeras, ¿no? Eso te lo da la experiencia, necesariamente. Eso, tú no naces con eso, tú no es una cosa que lo aprendas en la primera lección. Eso viene con la experiencia. Y yo creo que eso no es malo, siempre y cuando uno esté realmente motivado y uno esté en buenas condiciones para responder. Yo creo que eso no hace daño, y menos en el Senado. Se supone que el Senado es
es una cámara donde están los sabios, los que más saben, los que están. Y eso necesariamente pues tiene que ser gente mayor. Yo eso no lo veo como un inconveniente, sinceramente. Y además la población está envejeciendo, ¿no? Antes para ver un centenario en una fiesta con piñata y tal, ahora los centenarios están por doquier. Eso no tiene ningún problema y eso está también pasando. La gente se retira mucho mayor. Así que yo creo que es una tendencia mundial. Ahora, ya hecha la aclaratoria de que tu opinión es sesgada una vez que se cruza la barrera de los 80, cuando hablamos ya de la dirección ejecutiva del país, porque comentábamos y comentó de manera muy acertada Vanessa Jacklich, nuestra compañera en el foro de hoy, que tenemos un presidente octogenario y su principal rival está también en esos lados. Citaste el ejemplo del manejo de Biden, del caso del dron reciente, pero ¿no hay consideraciones de salud? Sí, por supuesto que sí. Por eso te digo que uno tiene que estar sano. Si es una persona que no es sana y que tiene problemas, sobre todo problemas intelectuales, pues eso es una gran desventaja. Pero eso lo puede tener cualquiera, ¿no? Sí. Ahora quisiera preguntarle a Vanessa, quisiera entrar a otro tema, porque una cosa es la edad, el tema de la edad cronológica, y otro es la edad mental, digamos, porque cuando uno ve a un joven como Ron DeSantis, que tiene apenas 44 años, a efectos de uno es un muchacho, pero le oyes hablar y ves sus posiciones, sus ideas, y parecen ancianas, parecen las de una persona de mucha mayor edad. ¿Eso qué lectura le podemos dar a eso? Le pregunto a Vanessa Jacklich. Sin duda la referencia, y esto se dice cada vez que alguien cumple años, sobre todo cuando se va haciendo mayor, la referencia de la edad no llega a definir una persona, ¿no? En el sentido de que, como el ejemplo que acabas de poner, hay gente joven que tiene alma vieja, por así decirlo, y después hay gente mayor que nunca llega a madurar del todo. Entonces yo sí creo que depende mucho de la persona y desde luego de la personalidad. La juventud lo que marca es un poco más el tema de la energía. Y, por ejemplo, es cierto que yo recuerdo cuando hablábamos de la toma de posesión del cargo de Biden, en ese momento, que estuvimos tantos días viendo a ver qué iba a suceder, porque estaba igualado el resultado en el conteo de votos. Comparábamos que la edad era parecida entre ambos, entre Trump y Biden, pero la energía era muchísimo más activa, la de Trump. Sin embargo, hemos visto que ahora en la presidencia de Biden los ejemplos, como bien puntualizaba también tu invitado, demuestran que a lo mejor la experiencia y la edad pues le dan a uno un enfoque distinto a la hora de tomar decisiones y sabe cómo mesurar esa energía. Yo tengo que decir que todos los días cuando recibo la agenda del presidente y de la Casa Blanca y veo esos horarios interminables, esos viajes, esas charlas, pienso que casi pues él me dobla la edad y yo no tengo la energía que tiene el presidente actual a pesar de esa edad. Y lo pienso muchas veces y lo digo en los círculos más cercanos. Creo que también lo importante de esos cargos y posiciones, además de la persona, la edad es una referencia, como decíamos, no dice tanto, es fundamentalmente la salud y sabemos que los presidentes y todos los altos cargos tienen chequeos continuos y constantes para comprobar que todo eso esté bien, sobre todo pues a nivel mental. Y después también creo que es muy importante tener en cuenta que el mundo ideal sería una representación equitativa entre diferentes edades, no tanto por un tema de energía, yo diría por un tema de entender la vida, ¿no? Las políticas van dirigidas a todos los núcleos, a todas las áreas y a todas las edades de la sociedad. Cómo poder entender qué es lo que van a querer las nuevas generaciones si esas nuevas generaciones no están representadas a nivel político. Por tanto, creo que es importante que no se vaya por tema de edad marginando a nadie o desplazando de la sociedad, porque todos son importantes. La esperanza de vida también cada vez es más alta y es mayor. Y también las sociedades son cada vez
más ancianas, por así decirlo, y todos deben estar representados. Pero, por ejemplo, Sí. ya muy breve, George Santos, el congresista, que creo que también ha pasado la historia siendo uno de los más jóvenes, está lleno de polémica por muchas otras razones, ¿no? Entonces, eso está perjudicando también a la imagen que se tiene ahora de los jóvenes en el Congreso, de cierta manera. Así que creo que hay que mirar muy bien, no tanto la edad, sino la personalidad y cómo maneja cada uno las cosas, ¿no? Interesantísimo, sobre todo que acabas de citar un caso por demás polémico, el de este joven Santos. ¿Qué opina Joaquín Pérez Rodríguez de todo esto? Joaquín. ¿Tengo a Joaquín o lo perdí? Hemos perdido a Joaquín de nuevo. Bien, son las 9:58. Vamos a adelantar un momentito la pausa entonces. Y al regreso continuamos con nuestro foro #política y tercera edad con Vanessa Jacklish en Washington y Joaquín Pérez Rodríguez en algún lugar de la carretera, de alguna carretera en Florida que de repente pierde el contacto. Ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? Tenemos un caso, por ejemplo, un señor que vivió y falleció en Venezuela, dejando una casa en Miami. No tenía un trust. Sus herederos fueron a juicio, y aunque este juicio ya terminó, el IRS, el Instituto del Impuesto, todavía no libera la propiedad. El abogado especializado en patrimonio y sucesión, Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, explica que el marco legal de Estados Unidos en materia de patrimonio y sucesión es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. De manera que ahórrate un dolor de cabeza en el futuro y llámalo para planificar. 305-260-6036, 305-260-6036. Y la primera consulta es gratis. Esto aplica para ciudadanos residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes que posean bienes en los Estados Unidos. Ángel Martínez de Martínez Legal Firm. 10:03 de la mañana. Son las 10:03 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? César Miguel, el teniente general Carsten Brewer, un experto en logística con amplia experiencia en gestionar crisis, asumió este viernes el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército alemán, reemplazando al general Eberhard Zorn como militar de mayor rango en el país. Brewer, de 58 años y hombre de confianza del canciller Olaf Scholz, lideró en el año 2021 el equipo de crisis creado para contener la cuarta ola de COVID-19 a través de la coordinación y cooperación en la gestión de la campaña de vacunación y la distribución de las vacunas. Con el nombramiento como jefe del Estado Mayor del Ejército, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius le ha encomendado la implementación del cambio de era declarado por Scholz a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Gracias, Flor Alicia. 10:05 de la mañana, continuamos entonces con nuestro foro en el día de hoy, #política y tercera edad, con la corresponsal Vanessa Jacklish en Washington y el analista Joaquín Pérez Rodríguez en Florida. Joaquín, temo que te perdiste parte de la muy interesante intervención que nos dio Vanessa. Joaquín, ¿estás con nosotros? Joaquín no está con nosotros. No está. Bueno, quiero entonces regresar con Vanessa, quien además de conversar con ella la puedo ver, porque Joaquín, por estar en la carretera, no tiene cámara. Vanessa, ya tenemos a Joaquín. Joaquín,
iba a comentar que lamentablemente te perdiste parte de la muy interesante intervención que nos dio Vanessa Jacklish. Vanessa apuntaba a un detalle interesante. Más allá de la edad, tenemos en algunos casos que la juventud no representa pertinentemente algún ideal o alguna meta política, ¿verdad? Yo había puesto como ejemplo que el señor Ron DeSantis, de apenas 44 años, pues parece que representa una generación mucho mayor, tiene ideas como más viejas. Y Vanessa nos puso incluso el caso de este polémico George Santos, que ha levantado cualquier cantidad de escándalos y no precisamente por razones ideológicas, políticas. ¿Cómo hacer? Te voy a poner dos ejemplos. El señor Winston Churchill entra de regreso en la política ya de avanzada edad para ganar la guerra contra el Tercer Reich. El señor John Fitzgerald Kennedy es el presidente más joven que llega a la Casa Blanca y le toca una crisis de envergadura apocalíptica con la crisis de los misiles en Cuba en 1962. ¿Qué lecciones nos pueden dar estos dos casos, Joaquín? Sí, bueno, que muchas veces depende de la inteligencia y de los asesores. Así como Churchill, yo te citaría a Adenauer, que era mucho más viejo, y te citaría a Schuman, que es el arquitecto de la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, bueno, qué sé yo, Carlos Magno, y tanta gente joven. Yo creo que la edad, siempre que no haya deterioro, no tiene que ver. Los mayores tienen más experiencia, eso ayuda. Los más jóvenes tienen menos experiencia, pero pueden tener asesores. Asesores muy buenos, como hacía Kennedy, como hacía Reagan, que no era joven, que era bastante mayor, pero tenía unos asesores tremendos, ¿no? Yo lo conocí y, por ejemplo, él tenía gente que eran los que manejaban el aparato del Estado, mientras él era el que lo representaba y tomaba las últimas decisiones. Yo creo que la edad, siempre que no haya deterioro, fíjate, el caso de Biden, hasta ahora Biden ha resultado ser un presidente estable y tal, desde el punto de vista de la salud, de la estabilidad mental. Vaya, camina un poquito torcido, yo creo que eso lo hacía desde hace un tiempo, ¿no? Pero eso no lo desacredita. Y por cierto, mira, las interrupciones no se deben a mi edad, sino a la mala comunicación. No vaya a ser que haya malos pensamientos. No, tranquilo, Joaquín. No vamos a pensar mal de tus 80 años. No, tranquilo. Hay un caso, Floralicia quiere hacer una pregunta. Adelante, Floralicia. Sí, buenos días. Básicamente quería preguntarles, los menores de 30 años son el grupo demográfico más étnicamente diverso de la historia de Estados Unidos. ¿Representa este Congreso esos intereses y necesidades? Lo pongo, por ejemplo, el caso del seguro social para una persona que tiene 60 años o que tiene 80 años a la hora de discutirlo técnicamente, y el de un joven que tiene menos de 30 años. Los intereses pareciera que son diferentes cuando se cambia de edades. ¿A quién se lo preguntas? A cualquiera de nuestros invitados, César, el que se sienta más a gusto con la pregunta. Vanessa, entonces. Sí, yo creo que precisamente por eso es tan importante lo que comentábamos antes, porque todos deberían estar representados. La conversación siempre es mucho más enriquecedora y las decisiones son muchísimo más justas si se puede llegar a entender con diversas versiones de cómo puede afectarle a cada perfil concreto por edad de la sociedad. Yo creo que es lo importante. Ya lo dicen los expertos en manejar grupos y en liderazgos y en coordinar equipos de trabajo. Cuanta mayor representación haya, dicen, nunca juntes a personas que se parezcan. Pon todas las personas que puedan ser lo más distintas posibles para que al final las decisiones sean muy enriquecedoras, ¿no? Yo creo que en ese sentido es fundamental. Cada vez es más diverso, como decían, y cada vez más joven,
pero por ese cambio generacional que se está dando muy lentamente. Ya, interesantísimo esto. ¿Qué opinas al respecto, Joaquín? Sí, no, lo de la diversidad yo creo que en Estados Unidos siempre ha habido, ¿no? Acuérdate la inmigración europea a raíz de la hambruna en Irlanda, la inmigración italiana, siempre ha habido esa diversidad. Y para ventaja de los Estados Unidos, esta diversidad se va transmitiendo hacia los segmentos de mando cierto tiempo después. Vamos a ver ahora cuántos italoamericanos hay en el Congreso, pues son muchos, mucho más que antes. Entonces hay como un lapso en que la gente se va integrando y eso brinda una cantidad de opiniones disímiles que es muy buena, por supuesto, siempre que se puedan poner de acuerdo. Porque si vienen las exageraciones de que no, si no se hace lo que yo digo, pues no pasa nada, entonces eso no funciona. La democracia funciona cuando hay comunicación, cuando hay posibilidad de negociación, ¿no? Y Estados Unidos es eso, es un país donde llegan olas de inmigrantes, se transforman en norteamericanos en 2 o 3 generaciones y participan de las instituciones donde se rige el país, ¿no? Y con la diversidad que aportan. Ya. Quisiera tocar algo con Vanessa Jacklish. Vanessa, hemos tenido, por ejemplo, la pandemia nos dio la oportunidad de ver cómo gerenciaban esa emergencia algunas personas en el poder. Las mujeres lo manejaron con mucha mayor asertividad que los hombres en Nueva Zelanda, en el norte de Europa, la señora Merkel, que otros caballeros. Pero cuando al elemento mujer le agregamos la edad, tenemos otra circunstancia. Fíjate el caso de la primera ministra, que se arma tremendo escándalo porque la encontraron bailando en una discoteca. Y lo cierto es que a los 30 y tantos años, pues lo más lógico es que vaya a bailar, a divertirse a una discoteca. Y ha demostrado ser, más allá de su juventud y de su condición femenina, ha demostrado ser una magnífica gobernante y administradora. A ver, no nos detengamos en el caso mujer versus hombre, sino en el caso de la juventud. ¿Qué pasaría si no es una joven como esta, si fuese una persona de mayor edad, en lo que les ha tocado vivir? No me detendré en el caso de mujer-hombre para seguir tus instrucciones, pero creo que es fundamental para entender lo que pasó, porque a un hombre de su edad no le hubiera pasado lo mismo. Pero es cierto que eso es otro debate aparte. Sí creo que a veces la edad en política, cuando alguien lo está haciendo muy bien, como es su caso, como el resultado, es difícil que le puedan sacar otras cosas negativas, porque todavía esa falta de experiencia ha impedido que esté implicada, pues tal vez en otras, no voy a decir pues escándalos, porque hoy en día pues eso tiene desde luego muchas más repercusiones, pero sí que es cierto que el tema de la edad puede ser un hándicap para los más jóvenes de la misma manera que lo está siendo para los más mayores, ¿no? Entonces, sin duda también, lo siento, es inevitable, el tema de ser mujer impidió muchísimo más, o sea, la perjudicó muchísimo más. Pero, por ejemplo, creo que en pandemia una de las cosas que peor vistas estuvo es que, por un lado, se tomen decisiones para impedir que la sociedad pues pueda... Es que además en Europa las decisiones en algunos países fueron al límite, o sea, propias casi más de una dictadura. Y yo recuerdo, por ejemplo, en España directamente con familiares y amigos, las medidas, las restricciones fueron muy duras. Entonces, por otro lado, viendo que la imagen de algunos políticos, como vimos en Reino Unido con Boris Johnson, dicen una cosa, pero ellos después hacen otra, a muchos de ellos sí les pasó factura. El tema de la edad, evidentemente, todavía se tiene más en el punto de mira porque un joven tiene mucha más necesidad de hacer vida social y divertirse. Pero vemos que Boris Johnson, no siendo tan joven, hizo exactamente lo mismo. Bueno, ya hay otro caso. A ver, ya acercándonos hacia el final, pensemos en la circunstancia electoral. Vamos a tener elecciones pues prácticamente a la vuelta de la esquina.
para elegir presidente. Dos de los nombres que más pesan, como lo dijimos hace un momento, están en edad avanzada. Y otro nombre que suena es el de DeSantis, que es un joven de 44 años, pero ya habíamos hablado de él. ¿Cómo ven ustedes el futuro, visto desde esta perspectiva de la edad? ¿Quién podrá gobernar el próximo cuatrenio en los Estados Unidos? Comencemos con Joaquín Pérez Rodríguez. Sí, mira, de acuerdo con las encuestas, ¿okay? En este momento Biden le ganaría a Trump y la elección estaría mucho más cerrada con DeSantis. Pero estamos todavía muy lejos. Falta un año y tanto, un año y medio para las elecciones. Yo creo que Biden ha tenido suficientes éxitos en una serie de cosas como para presentarlos. Trump, pues lo que ha creado es una división muy grande en el país y además es otro viejo, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la edad ahí no influye. Con DeSantis la pelea sería más cerrada si la edad va a ser un factor. Pero DeSantis también tiene sus problemas aquí en la Florida, ¿no? Ha demostrado ser una persona terca en una serie de planteamientos y de posiciones que no necesariamente es lo que tiene el centro del país. Aquí ganan los candidatos que están en el centro o que dicen estar en el centro, ¿no? Como decía Vanessa, que a veces los políticos dicen una cosa y después hacen otra. Entonces yo creo que, bueno, primero que no creo que surja otro candidato en el Partido Republicano. La pelea está sellada entre ellos dos. De los dos, en este momento está ganando Trump, pero DeSantis se le está acercando, sobre todo en la Florida, que es el estado de él. Pero en otro, la ventaja es de casi 10 puntos, aunque es cierto que Trump lleva un año de campaña y DeSantis está empezando en este momento. Entonces, es probable que DeSantis pueda ser el candidato republicano y eso va a ser una pelea bastante más fuerte. Lo único que me preocupa como asesor de elecciones en el caso de Biden es la vicepresidenta. O sea, la vicepresidenta tiene muy malos números en las encuestas y eso pues no va a ayudar porque una persona que ya va a entrar en los 80 y tantos y que tiene una vicepresidenta que no cae bien, eso es un problema serio. Yeah. Bien, y ya para concluir, Vanessa, me gustaría oír tu opinión, por favor. Pues como bien decía Joaquín, un año y medio, yo creo que aquí en Estados Unidos en términos políticos es una eternidad, así que todavía puede pasar de todo. A mí me cuesta mucho imaginar que el actual presidente, a pesar de los buenos resultados que pueda tener su administración, recordamos que no solo tiene 80 años, todavía le faltan 2 años casi para culminar su primer mandato, es decir, aspirar al segundo significa que culminaría con 86. Veamos, por tanto, si la salud se lo permite. Eso por un lado. También es cierto que me cuesta imaginar cuál sería, en ese caso, su reemplazo, porque como bien también puntualizaba tu otro invitado, cuesta mucho imaginar en ese papel a la vicepresidenta Kamala Harris, aunque bueno, cada vez la estamos empezando a ver más acompañando al presidente. Y por el otro lado, se ponen muy interesantes las cosas en el Partido Republicano, me parece. Nunca hay que tener en cuenta que, o sea, con Trump todavía todo es posible. En ese momento nadie apostaba por él y acabó ganando. Ahora puede tener incluso muchas más opciones porque su base electoral se mantiene intacta, aunque dependerá también de las cuentas pendientes que tiene con la justicia y de cómo lo haga el que parece va a ser su rival, Ron DeSantis. Ojo, que las encuestas le favorecen, pero él todavía no es un candidato oficial. O sea que habrá que ver qué es lo que pasa si se presenta finalmente y si hace campaña muy dura durante este próximo año. Las cosas están, pues yo creo que todo en el aire. El otro día entrevisté a John Bolton, al ex asesor de seguridad nacional de Trump. Me dijo que él mismo también está pensando en presentarse y que en cualquier caso veremos a muchos otros republicanos que van a presentarse en los próximos meses. Mira, eso sí es una noticia. John Bolton, aspirante también. Vanessa, te agradezco mucho tu participación en el foro de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar contigo, César Miguel, y con tus invitados. Gracias. Vanessa Jacklish,
corresponsal en la ciudad de Washington. Y en algún lugar de una carretera del sur de Florida, Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muchísimas gracias por haber participado. Oh, gracias a ustedes, como siempre. Siempre es muy importante el foro. Gracias, Joaquín. Joaquín Pérez Rodríguez, destacado analista, experto sobre todo en el análisis de encuestas. El reloj indica 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:24 de la mañana. Habíamos leído temprano en las noticias de Florida que hay una inmensa masa de algas. Se estima en una extensión de 5.000 millas, pesando un estimado de 6.1 millones de toneladas, que amenaza con cubrir playas de Florida y parte de las islas del Caribe, fuertes olores, y esto nos lleva a un fenómeno de descomposición. A ver, ¿qué es de lo que estamos hablando? A ver, ya les voy a comentar aquí. Bueno, ¿qué significa esto de que nos puede venir? Vamos hasta la ciudad de San Petersburgo, aquí en Florida, donde está el doctor Chuan Min Hu. Él es profesor de oceanografía en la Universidad del Sur de Florida. Professor Hu, good morning. Thank you very much for being with us. My pleasure. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you Okay, and see you very well. Thank you. Thank you for joining us. Sure. Professor, what is this giant mass of algae stretching 5,000 miles and weighing an estimate of 6.5 million tons? Where it comes from? What it means? Le pregunto Okay. let me translate. Le pregunto al profesor Hu, ¿qué significa esta masiva invasión de algas, 5.000 millas, 6 millones de toneladas? Professor, please. Yes, I have seen a lot of news reports about this giant blob of algae. So let me first clarify, there's no giant blob of algae. What is, okay? Mhm. So the situation is the algae is scattered in a giant belt extending 5,000 miles. And within the belt, the algae is really small here and there. There's no blanket, no giant blob. Okay, let me translate that because it's very important. Dice, ojo, atención, lo primero, no hay una masa de algas de 5.000 millas, no. Es como una correa, es como una franja que tiene una extensión a lo largo de 5.000 millas, pero no es una masa compacta de ese tamaño. Okay, and what next, Mr. Professor Hu? Yeah. So only when you collect all algae within this giant belt, then you have a huge amount. But the ocean is so huge. So even if you have a lot of algae, they're spread over the vast ocean. So in any place, it's just a small algae here, a small algae there. Dice, en todo caso, el océano es inmenso, es tan grande que si usted tuviese toda esta masa compacta, pues sería incluso algo muy pequeño. Ahora, cuando dice que va a llegar a las costas de Florida, las playas de Florida, ¿cuáles son estas playas y cuán perjudiciales puede ser esto? When we read that this threatens to cover the beaches of Florida, which are these beaches and what is the danger it supposed this mass of algae? That is quite an exaggeration. So some of the Florida beaches will receive small to moderate amount of algae, but most beaches in Florida will be spared. Dice, esta es otra exageración. Qué bueno conversar con el profesor Hu para
poner las cosas en su sitio, para calmar. Esa es otra exageración. Algunas playas de Florida van a recibir una cantidad moderada de algas, nada realmente alarmante. And where is supposed to be the worst? I mean, when you see the map of Florida, where are these algae going to? ¿Hacia dónde están yendo las algas? Okay, that's a fair question. Nobody can predict which beach will receive more algae than others, but in general, the beaches along Florida Keys and the east coast of Florida, especially the southeast coast of Florida, will receive more algae than the other beaches. Dice, nadie puede predecir realmente a dónde va a llegar las algas, pero básicamente a los cayos y al sur de la costa este del estado de Florida. And the last part of the news I read, foul-smelling mounds of decomposing brown goo. La acumulación de malos olores y algas en descomposición. What could you tell us about, Professor Hu? That is true if you have a lot of algae piled up on the beach and decomposed under strong sunshine. But otherwise, we don't call this algae a goose. Okay. Okay. So if they decompose, then it's very bad. You don't want to get close. But the local managers will remove this algae every day before they decompose. Muy bien. So as a citizen, there's no need to panic, to worry about anything. Muy bien. Nos dice él, las autoridades estarán limpiando, las autoridades locales estarán limpiando diariamente las playas. Puede haber algún elemento de descomposición, pero esto no representa mayor riesgo ni mayor peligro, de manera que no debería cundir la alarma. Professor Hu, thank you very much for being with us today. It's been, my pleasure. Thank you. You've been very clear. So the panic is away. Yeah, no panic. No panic. No exaggeration. There's a lot of algae, but they're far away. And only a tiny little bit will get to Florida. Hay muchas algas muy lejos y solo un poquito de algas van a llegar a las costas de Florida. No hay que exagerar y ni hay que caer en pánico. Thank you very much, Professor. You have a nice day. El profesor Chu An-Min Hu es profesor de oceanografía en la Universidad del Sur de Florida. Nos habló desde la ciudad de San Petersburgo. Son las 10:32 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia, como las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada y son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, de inversión y naturalización, y ofrecen tarifas muy, muy competitivas. Llámales al 305-579-9218, repito, 305-579-9218, y la primera consulta, si dices que llamas de mi parte, será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El reloj indica 10:33 de la mañana. En Santiago de Chile, el presidente Boric se compromete a buscar los desaparecidos en la dictadura. El presidente se compromete a buscar cerca de 1 millar de desaparecidos. A ver, ¿qué quiere decir esto en el año 2023? Recordemos que el golpe contra
Salvador Allende fue en 1973, 50 años atrás. ¿Y qué impacto político tiene una decisión como esta en el Chile de hoy? Vamos a Santiago. En la línea telefónica está el periodista Jorge Gómez Arismendi. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Buenos días también para ti. ¿Cómo están por allá? Muy bien, gracias. A ver, ¿qué nos puedes decir con relación a esta decisión del presidente Boric? A mi parecer hay que ver esto en dos dimensiones. Primero, como un anuncio a puertas de lo que el gobierno tiene como un plan probablemente para el año 2023, que tiene relación con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado ocurrido en 1973, un 11 de septiembre. Eso yo creo que es parte del anuncio. Esa es una dimensión. Y la otra, y que es muy simbólica más bien, y la otra tiene que ver con algo que Gabriel Boric en algún momento esbozó, que es esta idea de un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos, considerando que hay cerca de 1.000 personas que aún no se sabe bien cuál fue su paradero en el contexto de violaciones a derechos humanos en el periodo de la dictadura. Y por lo tanto ahí hay ese anuncio en relación a este plan. Ahora, entra la discusión de cuán factible es que esto se cumpla o no. El mismo presidente de alguna manera pone la advertencia de que eventualmente el cumplir con esa búsqueda, en el sentido de efectivamente dar con estas personas, con estas personas desaparecidas, es algo más bien difícil, y entonces lo que él plantea más bien es la idea de no olvidar que estas personas desaparecieron. Y ahí entra el punto entonces más bien simbólico del anuncio, en el contexto en el que el gobierno además con un propósito también de recuperar la agenda, busca instalar esta conmemoración como uno de los hechos más importantes del 2023 dentro de su gestión. Sí. Pasando a otro asunto, Jorge, leo que ayer el presidente Boric reconoció que la relación con Venezuela no es fácil. Dijo que su gobierno tiene la mejor voluntad para encontrar una solución a los más de 20.000 migrantes venezolanos que Chile busca deportar hacia Venezuela. Dice Boric, no se trata de que escalemos problemas, sino de que busquemos soluciones. ¿Cuál es el problema que le plantea el gobierno venezolano al presidente Boric con relación a estos más de 20.000 migrantes? A ver, hay varios problemas que se han ido suscitando en torno a la migración venezolana en Chile, que tiene relación, por un lado, en base a lo que tú preguntas, César Miguel, con el tema de la documentación. Es decir, acá hay un tema en que el gobierno venezolano, por un lado, no facilita la documentación para que se produzca, por ejemplo, la regularización de venezolanos en Chile, y además tampoco se facilita la documentación para que se produzca, en los casos respectivos, las eventuales expulsiones que quiere hacer el gobierno chileno de venezolanos hacia Venezuela. Y este problema, el gobierno chileno está acusando que el gobierno venezolano no solo no entrega la información o la documentación respectiva, sino que además hace muy engorroso el acceso para los venezolanos de esa documentación. Eso se ha traducido en dos problemas esenciales. Primero, el que los venezolanos que quieren regularizar su situación en Chile les cuesta mucho adquirir su documentación originaria, es decir, la de Venezuela, para poder validar su documentación en Chile. Y por otro lado, que mucho del ingreso irregular e ilegal que está ocurriendo en Chile se justifica en función de esto. Y esto ha ido teniendo o ha ido adquiriendo ribetes más complejos, porque de alguna forma se genera la sensación, o se ha ido generando la sensación de que un alto nivel de criminalidad es generado por extranjeros no documentados, no solo venezolanos, sino de otros países. Y eso yo creo que en la última semana se vio mucho más agudizado aún,
debido a que un venezolano, pero en situación regular, asesinó a un carabinero en un control que era más bien de rutina en un bar, ¿cierto?, en Concepción. Y eso ha exacerbado aún más las quejas de los ciudadanos chilenos respecto al control migratorio y ha aumentado la presión de los grupos políticos, sobre todo la oposición, sobre el gobierno, en cuanto a ponerse más restrictivo y más exigente, no solo para el control del ingreso. Eso ya se tradujo, por ejemplo, en que las Fuerzas Armadas hoy día están intentando resguardar las fronteras para evitar el ingreso ilegal y desbaratar mafias que recurren a la trata de personas, pero además también elevando los niveles de exigencia para el ingreso y obviamente estableciendo muchas más barreras para impedir el ingreso ilegal. Y todo eso está hoy día en el contexto en que el gobierno también le exige a otros países el cumplir también con las documentaciones y las exigencias que el derecho internacional también establece en ese sentido. Ya. Jorge, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Gracias a ustedes también, César Miguel, y saludo a todos por allá. Jorge Gómez Arismendi desde Santiago de Chile. Temprano leíamos esto. AP, París. Los manifestantes cortaron el tráfico en la ciudad hoy viernes mientras los enojados críticos, los opositores políticos y los sindicatos de toda Francia arremetieron contra la decisión del presidente Emmanuel Macron de forzar la aprobación de un proyecto de ley que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años en el Parlamento sin someterlo a votación. Se espera que los partidos de la oposición inicien más tarde en el día los procedimientos para una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne. La votación podría celebrarse a principios de la próxima semana. Dada la situación, vamos a París. Allí en la línea telefónica está Andreina Flores. Andreina, bonjour, muchas gracias por atendernos. Bonjour, César Miguel, siempre es un gustazo hablar contigo. ¿Qué ha pasado en París? ¿Por qué se le fue de las manos la situación al presidente Macron? Hablamos contigo temprano en la semana y parecía que todo lo tenía ya bajo control. Mas por lo visto no es así. No, en realidad lo que ha hecho el presidente Macron es echarles más leña al fuego. Recordemos que veníamos de varias jornadas de huelga, de manifestaciones de calle en contra de esta reforma, justamente que rechazaba ese retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, y se esperaba que hubiese el debate parlamentario que correspondía, el debate en la Asamblea Nacional, el debate en el Senado. Pero justamente cuando la Asamblea Nacional tenía que hacer su última discusión del proyecto de ley, pues el Macron, digámoslo a lo venezolano, huyó hacia adelante y dio el paso que se temía desde hacía semanas, y lo que hizo fue aprobar por decreto de un plumazo, digamos, este proyecto de reforma de jubilaciones. Entonces, este gesto se ha interpretado, César, como una imposición de Macron, porque sí es verdad que la reforma de jubilaciones es rechazada por la mayoría de los franceses. Entonces el hecho de que no se haya pasado por la Asamblea, de que no se haya respetado el descontento que se expresó en la calle y que se haya impuesto por decreto esta reforma, cayó muy mal, y por eso es que vemos esas imágenes de manifestaciones de calle en la Plaza La Concordia, vemos basura incendiada, vemos gases lacrimógenos, vemos piedras, vemos enfrentamientos con la policía y todo lo que conlleva ese descontento popular. ¿Por qué Macron huyó hacia adelante? ¿Por qué tomó una medida tan drástica? Porque sabía que la Asamblea Nacional no iba a aprobar el proyecto. El proyecto fue aprobado en el Senado, en donde hay una mayoría de senadores de derecha que están muy, muy alineados con la política de Macron, pero no es lo mismo en la Asamblea Nacional. Recordemos que Macron no tiene la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, y además los diputados de la derecha, que son los que están más cercanos a su política, están divididos también, o estaban divididos sobre esta reforma específicamente. Entonces, bueno, de alguna manera él ya se olía
que la Asamblea Nacional no iba a aprobar esa reforma y decidió hacerlo por decreto. La reforma de jubilaciones es una de las banderas de campaña de Emmanuel Macron desde hace tiempo y, digamos, la interpretación que se le da aquí es que ese iba a ser su legado para la economía francesa, es decir, asegurar que el sistema de repartición social de las jubilaciones iba a permanecer estable y que no iba a colapsar si se mantiene la edad de jubilaciones en 62 años como está ahora. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Macron? Por ejemplo, ¿prosperará la moción de censura contra la primera ministra? Bueno, está un poco difícil. ¿Por qué? Fíjate que la moción de censura ya fue presentada el día de hoy, fue presentada por 2 bancadas de oposición. Una de esas bancadas es la de la extrema derecha, de Marine Le Pen. Pero bueno, ya otros diputados de otros sectores, como la extrema izquierda, por ejemplo, y la derecha, han dicho que no van a apoyar esa moción de censura presentada por Marine Le Pen. Pero hay otra bancada que es más centrista que también presentó una moción de censura. Entonces esa quizás podría tener un poco más de posibilidades de llegar a buen término, digamos, de ser aprobada, pero bueno, ahí habría que hacer alianzas, ahí habría que, abandonar un poco las divisiones políticas que hay y unirse los diputados para aprobar esa moción de censura, y yo pienso que nada está garantizado. Se necesitan 289 votos de 577 escaños y yo pienso que no se van a alcanzar. Pero bueno, todo puede suceder en este país en este momento. Pero fíjate, hace 6 meses, cuando se evocó por primera vez la posibilidad de una moción de censura, Emmanuel Macron también dio una frase que todo el mundo le está sacando ahora en la prensa, y es que dijo: si votan la moción de censura, disuelvo todo, es decir, disuelvo la Asamblea Nacional. Dios. Entonces, ¿sabes? Sí, señor. Entonces viene como esa correlación de fuerza que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que sí representa sin duda una crisis política en este momento. Claro. Andreina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, por favor, siempre es un placer para mí hablar contigo y con tu equipo también. Muchas gracias. Andreina Flores desde París, 10:50 de la mañana. El mes de marzo es el mes de la mujer, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero por extensión pues se asume que ya todo el mes, es el mes de la mujer. Y en este mes de la mujer, antes de que termine, el próximo 24, Miami será el escenario del estreno mundial de la obra Madre. Madre es la travesía de una mujer milenaria en su eterna lucha por encontrar el cuerpo de su hijo. Es el reflejo de las miles de mujeres que, siendo víctimas de la barbarie, se aferran a la fortaleza de sus corazones para seguir en su búsqueda. Y esta obra es una obra donde tenemos a una sola actriz, nada menos que la gran actriz mexicana Adriana Barraza, quien está en la línea telefónica. Adriana, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, César, por esa presentación tan hermosa. Estoy muy contenta de saludarte a ti y a la audiencia. Gracias, Adriana. ¿Qué representa para ti Madre? ¿Aló? Bueno, se nos fue Adriana. Se cayó Adriana. A ver. Se va a presentar, mientras Laura vuelve a hacer contacto con ella, va a estar en DCA On Stage Black Box Theater. Va a ser en Conecta Miami Arts el próximo 24 de marzo. Ya la tenemos. Adriana, estás de nuevo con nosotros. Aquí estoy al aire, se nos cayó la llamada, pero aquí estamos. Te pregunté, aquí estamos, mi querido César. Te preguntaba, ¿qué es para ti Madre? Bueno, mira, es no quisiera decir festejo, porque no podemos más que festejar. Festejar con esta obra no es la palabra correcta, más bien estoy conmemorando pues mis 52 años como actriz. Lo hubiera querido hacer a los 50, pero no me fue posible, tenía demasiado trabajo en el cine. Me di este espacio para poder
celebrar mis 50 años como actriz. Y yo pensando, mi querido, ¿de qué quería yo hablar después de 50 años de estar en el escenario? Pues pensé en México, obviamente, mi país, mi amado México, y especialmente en las mujeres y las mujeres buscadoras, las madres buscadoras, es lo que ha llamado mi atención desde hace, pues, muchísimos años. Las madres buscadoras, mi querido, se llaman a sí mismas, varios grupos de mujeres en México que se han dado a la tarea de ir al desierto o a los lugares para tratar de excavar y encontrar a sus hijos desaparecidos en estas desapariciones forzadas que lamentablemente en México tenemos más de 100,000 desaparecidos forzadamente. Entonces, fíjate que estas madres han logrado encontrar con sus picos, sus palas y sus propios recursos, estas mujeres heroicas de veras, han logrado encontrar fosas con 100 y tantas personas, etcétera. Y a veces se pueden encontrar a sus hijos, a veces no, pero ese ímpetu de dónde está mi hijo es lo que las mueve a ellas, ¿no? Sin ayuda y sin nada. Son mujeres muy, muy, muy heroicas realmente. Suena apasionante y pues estaremos allí para verte y aplaudirte como mereces. Muchas gracias. ¿Puedes invitar, Adriana, a nuestros oyentes, por favor? Sí, me gustaría muchísimo invitarlos, de verdad que sería muy grato para mí que en mi ciudad, mi segunda ciudad materna, que es Miami, pues pudiéramos tener la presencia de la audiencia. En este momento, el día 24, que es el día del estreno, está sold out, pero el 25 y 26, que es sábado y domingo, tenemos todavía boletos, entonces pues yo los invito, vamos a estar en el Miami-Dade Auditorium, como dije, 24 a las 8 de la noche, y 25 a las 5 de la tarde. Será un placer para mí poder verte ahí, y obviamente la audiencia pues será todavía más grato tenerlos a todos ahí. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por atendernos. Muchas gracias, César. Un abrazo. Un abrazo a la gran Adriana Barraza. Y ya son las 10:55 de la mañana.